Juan capítulo 21 nos dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, unos 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estuvimos viendo algunos principios para recordar en nuestro sermón anterior y decíamos en primer lugar que teníamos que tener en cuenta cuál es el propósito por el que Cristo nos salvó. En segundo lugar, la atención que debíamos prestar para no acabar haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. En tercer lugar, hablamos de la importancia del amor fraternal y la necesidad que tenemos de mantener estos principios. En cuarto lugar, hablamos de la gran necesidad de ser conscientes de nuestro pecado para poder arrepentirnos y por lo tanto corregirlo. En quinto lugar, hablamos de cómo obraba la obra de la providencia y de qué manera todo estaba en las manos de Dios. Encontrábamos a Juan diciendo: es el Señor, y decíamos que nosotros tenemos que ver al Señor en todo lo que hacemos, en nuestros pensamientos y en todas las actividades de nuestra vida, tanto en las cosas buenas que nos ocurren como también en las desgracias y en las aflicciones. En sexto lugar, veíamos la responsabilidad de atender a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, tal y como nos enseña la Escritura. Y en séptimo lugar, veíamos el ejemplo de Cristo al no mirarse a sí mismo y a sus sufrimientos, sino el poder comprobar una y otra vez cómo atendió a sus discípulos, tanto cuando estaba colgado en la cruz como ahora en esta situación cuando ya ha sido glorificado. Seguimos comprobando algunos de los aspectos que descansan y que destacan en esta escena entre los discípulos y el Señor. Nos dice el versículo 9 que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es importante observar que la comida que el Señor está aquí preparando contenía los mismos ingredientes que aquella otra comida con la que Él había alimentado a la multitud a orillas de este mismo mar. Los peces y los panes. Pues aquí tenemos también los peces y los panes, y exactamente delante del mismo mar. Los peces y los panes les harían recordar a sus discípulos el milagro por el que el Señor alimentó a aquellos 5.000 en el tiempo de su ministerio terrenal. Esta es una interesante lección porque hay una promesa del Señor en la que nos dice que Él suplirá todas nuestras necesidades, pero fijaos que no las va a suplir en un contexto de holgazanería, o no va a suplir las necesidades a quien es un vago o a quien es un irresponsable, ni a un insensato, ni a un necio, sino que el Señor en un contexto de trabajo trae bendición. Los discípulos estuvieron trabajando y el Señor bendijo su trabajo de acuerdo a su palabra. En segundo lugar, el Señor nos ha dejado un ejemplo a seguir cuando encontramos de qué manera, si Él se dignó a preparar estos alimentos para sus discípulos después de que estuvieron una noche entera de arduo trabajo, esto nos muestra también, nos da un ejemplo del deber que tenemos de recompensar el trabajo de aquellos que nos dirigen y nos presiden en el Señor.
Los pastores también comen, también tienen necesidades, también necesitan equipamiento para toda su labor. Por lo tanto, la Iglesia tiene que ser sensible a todas las necesidades que desde el ministerio se precisan para llevar a cabo su labor. En tercer lugar, el hecho de que ya había peces que estaban asándose al fuego. Fijaos que los peces asándose al fuego están antes de que llegue la pesca. Es interesante que observemos esta situación. El hecho de que había peces que estaban asándose al fuego antes de que los discípulos llegasen a tierra con la pesca nos da a entender que el Señor no se limita a esperar el fruto del trabajo de sus siervos, sino que el Señor puede salvar a pecadores aparte de lo que nosotros podamos hacer, sobre todo si no hacemos nada. Pues a pesar de eso, Dios también llama a pecadores. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio, es nuestra responsabilidad. Pero si alguno por desgana, por desnutrición y por 1000 cosas más que le pueden pasar no cumple con su cometido, todos aquellos a quienes Dios ha llamado a la vida, sin duda se salvarán. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. El Señor les está pidiendo a sus discípulos la prueba de que no habían trabajado en vano. Había un hecho evidente, y es que había un fruto que traer. Era la segunda palabra que el Señor les había dicho. La primera vez les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Y en esta segunda ocasión les dice: traed los peces que acabáis de pescar. El objetivo de nuestro Señor era mostrar a sus discípulos que el secreto del éxito es trabajar obedeciendo su palabra. Porque cuando ellos estuvieron haciendo lo que ellos quisieron hacer, a pesar de que eran experimentados pescadores, no obtuvieron nada. Solamente lo obtuvieron en obediencia a su palabra, lo cual también nos da un principio interesante que debemos atar en nuestra mente. Dios bendice a su pueblo cuando actúa de acuerdo a su palabra, en obediencia a su palabra, no a expensas de su palabra. Traed los peces que acabéis de pescar. Los peces, simbólicamente, simbolizan las almas que el Señor permite a su pueblo reunir, permite a todos nosotros poder traer como fruto de la labor de evangelización a la que todos debemos estar expuestos. Ordenándoles que trajesen el pescado, el Señor les dio a entender que tendrían comunión juntos, no solamente por el trabajo que habían realizado, sino también a la hora de disfrutar del esfuerzo y de los beneficios de su trabajo. Traed los peces. Todos vosotros habéis trabajado en esto, todos vosotros tenéis que ser partícipes de esta bendición. Nos recuerda sus palabras en Juan 4:36, cuando nos dice allí que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Es decir, todos estamos en el mismo barco, todos tenemos que trabajar, y cuando llega el fruto del trabajo, es el fruto del trabajo de todos, no es el fruto del trabajo del pastor únicamente. No es el fruto del trabajo de uno que está solo haciendo lo que quiera hacer. Estamos en un cuerpo y por lo tanto el beneficio es para todo el cuerpo. Todos nos alegramos cuando el cuerpo actúa coordinadamente y cumple con el objetivo que Dios le ha marcado. Esto es lo que pretendía el Señor, que se pudieran regocijar en las bendiciones que eran fruto de una obediencia por parte de todos ellos a su palabra. Por lo tanto, encontramos de qué manera, si obedecemos a Dios, siempre habrá fruto, pero atención, porque obedecer a Dios implica esfuerzo y trabajo. Ese es el contexto de la obediencia, dentro del esfuerzo y del trabajo. Todos sabemos, estos días de atrás se estaba celebrando en esta ciudad la fiesta de San Isidro. San Isidro, labrador, se quedaba en su casa orando y los ángeles trabajando. Eso es genial. Claro que eso no lo encontramos en ningún lugar de las Escrituras. Los ángeles no trabajan por nosotros. Como nosotros no haremos los campos, cultivemos la semilla y hagamos todo lo que hay que hacer, los ángeles desde luego no van a venir a ayudarnos. Estos hombres obedecieron al Señor en la tarea en la que estaban ocupados. Fijaos que el Señor no fue a pescar por ellos. El Señor no iba en la barca por ellos. El Señor no tiró la red por ellos. El Señor no trajo a la playa la red por ellos. Lo tuvieron que hacer ellos. Muchos creen que la obediencia les exime del deber de trabajar. Yo es que hago una vida contemplativa. Entonces se quedan contemplando. Eso es lo que hacen los monjes y eso es mucho de lo que ha entrado de la religión católica en el mundo evangélico. La vida contemplativa.
Muchos creen que la obediencia les exime del deber de trabajar y tan solo se dedican a contemplar, pero en ningún caso es lo que se nos muestra a lo largo de las Escrituras, con las evidencias que vemos en ejemplos de nuestros antepasados en la fe. De la misma manera que ellos se alegraron de la gran pesca que obtuvieron, así también cuando Dios por medio de su palabra llama a pecadores a la salvación, nos dice la Escritura que hay alegría en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Por lo tanto, nosotros nos debemos alegrar cada vez que un pecador viene al conocimiento de la verdad y entrega su vida a Cristo. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, nos dice el versículo 11, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Fijaos cómo Pedro sacó la red a tierra. Pedro. Solo Pedro. Lo extraordinario de esto es que había una gran cantidad de peces, una enorme cantidad de peces. Sin duda esto también nos señala otra lección importante en relación con nuestra disposición para ser usados en el servicio a Cristo y a su reino. Lo que 6 hombres eran incapaces de hacer, porque no pudieron, un hombre lo hizo cuando fue a su trabajo partiendo desde el lugar desde donde estaba Cristo. Porque cuando Juan dijo es el Señor, Pedro corriendo se fue hacia donde estaba el Señor. Y desde allí trajo los peces a tierra, cosa que los otros 6 hombres no pudieron hacer. Esto nos expone ante la evidencia de que la fuerza se nos va a dar en la medida en que estemos en comunión con Cristo. Por eso nos dice la Escritura que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Evidentemente no lo está diciendo de una manera literal, lo está diciendo en el espíritu y la disposición que debemos tener en el servicio a Cristo. ¿Cuánta atención debemos de prestar cada uno de nosotros a estas palabras? Y qué lamentable es que teniendo a nuestra disposición tantos recursos de la gracia de Dios, seamos tan lentos en muchas ocasiones para apropiarnos de ellos. Tenemos problemas en casa, con el marido, con la esposa, con los hijos. Aquí tenemos un antídoto para nuestra queja y murmuración. Tenemos problemas en el trabajo o por no tener trabajo, pues aquí tenemos donde aferrarnos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo esto nos debe llevar a asiirnos de Cristo precisamente para esas situaciones difíciles por las que estamos pasando, porque cuando uno está con todo a favor, a veces se le olvida hasta orar, porque todo va a favor. Entonces, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si todo me va bien? Ahora, cuando las cosas no van bien, es cuanto más debemos aferrarnos a la oración y más debemos procurar nuestra unión con Cristo. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. 2 detalles aquí muy interesantes que nos muestran una diferencia con la primera vez que se realizó esta pesca en este mismo mar. Aquí se nos detalla el número de peces, cosa que en la primera ocasión, cuando esto también ocurrió, no se nos detallaba. Posiblemente Pedro recordase la pesca milagrosa anterior, cuando siguiendo el mandato del Señor se nos dice en Lucas 5, versículo 6, que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En este caso se nos detalla cuántos eran los números de los peces y se nos dice enfáticamente que la red no se rompía. Por lo tanto, encontramos algunas diferencias. Desde este momento, nos dice también Lucas 5:11 que cuando trajeron a tierra las barcas en la ocasión del milagro anterior, dejándolo todo, le siguieron. Desde ese momento el oficio de estos hombres cambió por completo. En vez de pescar peces, fueron pescadores de hombres. El evangelio que se les mandó, que tenían que anunciar, debía de ser lo que ocupase la totalidad de su tiempo y de su esfuerzo. Y este es el trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar. No solamente los pastores son los llamados a cumplir con esta obligación y responsabilidad, sino todos y cada uno de los verdaderos creyentes. No sabemos cuántos pueden ser salvos por el ministerio de la Iglesia, cuántos pueden ser salvos por nuestro testimonio, pero lo que sí sabemos es que nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, pero nosotros no determinamos cuántos o quiénes o dónde vendrán a la salvación. Nosotros no determinamos eso.
Eso es un tema que depende únicamente de Dios. Pero lo que sí está bajo nuestra responsabilidad es trabajar y echar la red. Eso sí que depende de nosotros. Por lo tanto, exactamente eso es lo que tenemos que hacer. De la misma manera, en esta pesca, ese número determinado de peces cayeron en la red. 153. Estaban contados. Y no cayeron en la red por la pericia de los discípulos. No. Cayeron en la red por la voluntad de Dios, que hizo posible que 153 y solo 153 fueran pescados. Les dijo Jesús: venid, comed. Estas palabras del Señor demuestran el hecho de que Él todavía mantenía una actitud condescendiente y conciliadora hacia sus discípulos, como la tenía antes de su muerte. Los discípulos no se mantuvieron a distancia. No debemos recordar cuáles fueron las escenas de la muerte del Señor y cómo todos los discípulos desaparecieron. Y aquí el Señor les llama otra vez. Les llama. Fueron invitados a participar de esa disposición de amor y de compañerismo que el Señor les ofrecía. Venid, comed. Qué interesantes son las comidas, ¿verdad? Qué interesantes son las comidas. Es un tiempo privilegiado para la vida de las familias. En cuanto hacemos un alto de nuestras ocupaciones para reponer energías, nos vamos a comer. Dios nos ha creado como seres que dependen diariamente de los alimentos, diariamente. No somos autosuficientes por nosotros mismos. No podemos vivir a expensas de lo que nos rodea por nosotros mismos. Necesitamos comer. Y Dios nos lo recuerda cada día. Sin comer no hay vida. Y cada día nos expone ante la comida. Es en ese tiempo de comer cuando estamos juntos. Y es un momento en el que, si todo está en su sitio, es de enorme bendición para todos. Vamos a disfrutar de una comida con la familia. Cuando queremos pasar un rato con nuestros seres queridos, organizamos una comida. Se va a reunir la familia. ¡Qué alegría! Porque alrededor de la comida hay algo especial y provechoso para las relaciones humanas. Por lo tanto, es una misericordia de Dios que nos dé la oportunidad de reunirnos con nuestra familia a la hora de comer. Es toda una bendición de Dios, que nos hizo así de dependientes para fomentar el bien de nuestra vida con los nuestros de una manera diaria. Y así también ocurría con el pueblo de Israel. Alrededor de las comidas se desarrollaban momentos importantes de la vida social y nacional del pueblo israelita. La fiesta de la Pascua, por ejemplo, era una comida familiar. Recordaban cómo habían sido liberados de Egipto, cómo habían sido liberados de la esclavitud. Y era una fiesta solemne donde todo el pueblo participaba, pero cada uno en su casa, con el cordero. Cada familia mataba un cordero y comían del cordero. Y si la familia era muy pequeña, que el cordero no se lo iban a comer entre todos ellos, llamaban a su familia inmediatamente vecina para que también participase de ese festín y pudieran estar todos juntos disfrutando de aquel recuerdo de cómo Dios les liberó de la esclavitud de Egipto. Las fiestas que se hacían en Jerusalén tenían comidas especiales. Pero aparte de las fiestas donde se organizan banquetes para conmemorar acontecimientos especiales, también tenemos que comer cada día. No solamente cuando celebramos un cumpleaños o un aniversario, sino todos los días estamos expuestos a la comida. Al sentarnos a la mesa con los nuestros, podemos disfrutar de una gran bendición de Dios. Podemos recordar su misericordia al darnos todo lo que necesitamos para la vida, para nuestro sustento. Nos provee de una familia con la que podemos compartir sus bendiciones. Y tenemos un hogar donde estar todos disfrutando los unos de los otros. Tenemos una mesa en común, sillas, sentarnos y vivir y tomar de esos alimentos en paz. Pero si Dios no está en el corazón, ese mismo momento que debe ser de alegría, de tranquilidad, de buenas relaciones y de disfrutar los unos con los otros, si Dios no está en el corazón, ese momento se puede convertir en un martirio, porque se usa la comida para el reproche, para la disensión, para discutir y para hacer sufrir a otros en esos momentos que deberían ser de paz. Las consecuencias y efectos de una conducta de desobediencia a los mandatos de Dios se evidencian en algo tan sencillo y tan cotidiano como es sentarse a la mesa a comer. Ahí sale absolutamente todo lo que pasa en la familia. Hay muchos que aún viviendo y sufriendo los efectos dañinos que producen sobre otros y que montan un infierno en la comida, no se percatan de que todo eso es fruto de su desobediencia
No ven de qué manera su pecado les está privando de las bendiciones que Dios les da, pero que ellos desprecian en ese momento tan particular. Ven a su familia sufrir, ven el ambiente en máxima tensión y les da lo mismo. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Proverbios 15, 17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Es insoportable una comida en la que no hay armonía. Es insoportable. Uno está deseando acabar o irse sin comer con tal de no soportar al que tiene al lado. Estos son pasajes que nos preparan para esos momentos particulares con nuestra familia. Esos momentos de estar con otros de una forma más especial y más íntima, como es el compartir la comida. Debemos prestar la máxima atención. ¿Qué es lo que hay que cuidar y dónde están las bases para esperar un buen ambiente y una buena atención en la mesa, cuando nos disponemos a comer? La base principal está en si hay obediencia a Dios y a su palabra o se siguen los dictados del corazón. ¿Eso va a traer armonía o va a traer división? Podemos encontrarnos un hogar pobre donde la paz impera porque hay obediencia a Dios y una casa llena de todo tipo de lujos donde impera la contienda y la discordia porque Dios está ausente. También puede ocurrir lo contrario, es decir, los pobres no son buenos porque son pobres. El problema está en el corazón del hombre, no es en si es pobre o en si es rico. Lo que queda claro es que si la palabra de Dios no es la guía, las pasiones del corazón toman su lugar, se quita a Dios de su lugar y se impone el pecado, el egoísmo, el orgullo, la prepotencia de aquella persona que no tiene a Dios en su corazón. Todos hemos podido experimentar por distintas razones que en algunas ocasiones el sentarse con la familia a la mesa ha sido uno de los momentos más tristes y amargos del día. Algo que Dios ha provisto para nuestro beneficio. Resulta que es una maldición. Y no ha ocurrido esto porque no había suficiente comida y nos quitaban la comida y entonces teníamos que luchar desesperadamente para que no me quiten el muslo de pollo. No. Ha ocurrido por lo que hay en el corazón de alguno en la familia. Porque el pecado hace estragos en la familia. Es uno de los principales objetivos de Satanás, destruir la familia. Porque si destruye la familia, destruye la sociedad. Y si destruye la sociedad, puede campar a sus anchas. Por eso vemos los ataques del maligno a través de los sistemas políticos que intentan por todos los medios destruir la familia. Ya está la familia monoparental. Y empezamos a ver ahí cómo se empieza a jugar con el lenguaje para hacer posible lo que es imposible. El pecado está haciendo estragos en la familia porque es el primer pilar al que ataca Satanás con toda su fuerza. La desobediencia a la voluntad de Dios impera en ciertas áreas y el tiempo dedicado a comer juntos es donde se demuestra la realidad amarga de un corazón que sea egoísta o orgulloso o entregado a sí mismo y que no mire a los demás ni desde luego mire a Dios. No es muy difícil ver a una familia sentada a la mesa donde el hijo está callado, está en su mundo, no le interesa ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos, ni la comida, ni la casa, no le interesa nada. Solo está preocupado por sus deseos y parece que le molesta estar ahí sentado con su familia, que le provee de todo lo que necesita. Pues en vez de estar con un corazón agradecido, está con un corazón rebelde. Pero él no lo ve así y por lo tanto desprecia todas las bendiciones de Dios. Si la madre le pregunta si le pasa algo, el niño se molesta y le contesta mal. Y crea, por tanto, tensión en la mesa. Un tiempo que podría ser de bendición se vuelve de maldición, porque el corazón no ha sido tratado en su momento. Y este es el problema, que sale a relucir en otro momento concreto. El problema se agrava si hay una visita o están de visita. El carácter del niño se manifiesta rápidamente y deja a sus padres en la más increíble vergüenza, la evidencia de una mala educación que se ha impartido al niño. Pero ese problema no se evidencia solo con algunos hijos, sino también, tristemente, con algunos padres. Un padre que no sabe guiar a su familia en el temor de Dios e impone la autoridad porque sí, porque yo soy el padre, y todos, como yo soy el padre, me tienen que obedecer porque yo soy el padre. Se cree que es aquel ante quien todos se deben de someter porque él lo dice, y es insensible hacia su esposa o hacia sus hijos.
O también puede darse el caso opuesto. El padre, que es un niño más, y solamente le falta a la madre tener que darle las sopitas con la cuchara, como al resto de los niños, que no ejerce absolutamente en ningún caso su papel y por lo tanto no lidera su hogar y lleva a su hogar al desastre. La comida deja al descubierto desórdenes en la familia. Uno puede ver si hay orden o no en una casa solo a la hora de estar presente en el momento de la comida, porque ahí se pone de manifiesto muchas cosas que tienen que ver con principios bíblicos y con su aplicación. En la comida se detectan muchos pecados que pueden estar sobreviviendo en la familia. Desde luego, después de lo que voy a decir, nadie me va a invitar a comer, pero espero que tengáis misericordia. Cualquiera invita al pastor porque nos va a hacer un análisis clínico y después no veas tú la que nos va a caer. Pues fijaos, en la familia y en la comida uno detecta si se mantiene un horario de comidas y por lo tanto si hay un principio de orden. Influye cómo está preparada la mesa y si cada cosa está en su sitio, porque hay principios de orden. Influye en qué posición están colocados cada uno de los alimentos en la mesa, o todo está desparramado para que cada uno haga lo que quiera con todos los alimentos. Influye cuánto tiempo se ha dedicado a su elaboración. Es que empiezo a partir el pollo, está crudo. O sea, que no se ha dedicado nada de tiempo. Por lo tanto, vemos un principio de que me da igual lo que salga. No le presto atención a nada. Influye cómo está dispuesto el pan. El pan tirado en medio de la mesa. Cada uno lo coge, lo parte como quiere, le muerde allí. Influye cómo están colocadas las servilletas, los cubiertos, los vasos, las bebidas, el tipo de bebidas, cómo se sienta cada uno, en qué lugar de la mesa se sientan, cómo come cada uno, cómo se usan los cubiertos, cómo se pasan los platos para ser servidos, cuál es el tipo de conversación, cómo se hablan los unos con los otros. Todo esto es lo que emana de una simple comida. Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 10, versículo 17: Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas. Por lo tanto, se nos está dando principios de que nosotros no podemos ponernos a comer cuando nos dé la gana. Y por lo tanto enseñamos a nuestros hijos a comer cuando les dé la gana y que cada uno haga lo que le dé la gana, porque tenemos un desastre. Bien, pues la Escritura se va hasta esos detalles. ¿Cómo tiene que estar todo ordenado para que en todo Dios sea honrado? No nuestro ego alimentado, sino Dios honrado. Nosotros no tenemos mucho que decir de los impíos, ya sabemos cómo son, pero sí que hay mucho que decir de los creyentes. Con asistir a una comida ya se detecta cuál es la situación en ese hogar. ¿Qué es lo que hay? Se detecta todo. Sabes dónde están los problemas. Sabes si hay orden en otros ámbitos de la vida. Sabes cómo se aplican los principios, si se aplican. Sabes si hay obediencia a la palabra de Dios. Muchos hermanos, como sabían todo esto, no me han invitado a comer todavía. Espero que esto no les sirva de obstáculos para invitarnos a comer algún día, pero que sepan que esto se mira, esto se observa. No dejes de recordar que cuando el hombre olvida a Dios en sus caminos, Dios también se olvida de él. Dice el profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 6: Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué ocurre cuando nos olvidamos de Dios? No hay ningún provecho, nada. Aquí vemos a este pueblo que no cuidaba su relación con Dios. Pueblo elegido. No se preocupaban de honrar a Dios con su tiempo. No se preocupaban de honrar a Dios con sus bienes. No se preocupaban de obedecer a Dios según su palabra. Este pecado estaba saliendo a la luz en las bendiciones que Dios les daba. No encontraban satisfacción en nada de lo que es bueno y agradable para el hombre. Sembréis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Nada.
nada de lo que supondría que una bendición de Dios la cogiéramos como tal y nos hiciera sentir satisfechos por sus misericordias, nada servía de nada. Hay pocas cosas más tristes que ver a una familia destrozada por la desobediencia del corazón, teniendo el alimento de la vida, estar comiendo el alimento de la muerte. Y aquí, desde luego, los primeros que aparecen como responsables son, en la familia, son los hombres. Es decir, somos los hombres los máximos responsables, porque somos nosotros los que tenemos que dirigir nuestra casa de acuerdo a lo que Dios nos enseña y bajo su autoridad, no bajo nuestro criterio o nuestros intereses, sino bajo la autoridad que Dios le da al cabeza de familia para dirigir su hogar. Tenemos que someternos y aprender a someternos a su voluntad, pero con una mente que entienda las Escrituras y sepa cómo se aplican los principios. No que los use de una manera perversa. Es el hombre quien tiene que aplicar la palabra de Dios en las relaciones con su esposa y con sus hijos. Por lo tanto, si algo está mal en nuestro hogar, no es culpa de nuestra mujer, es culpa nuestra, porque somos nosotros a quienes Dios le ha dado la autoridad para gobernar nuestra casa. Así que si algo no me gusta en mi casa, no es un problema de mi mujer, es un problema mío, que tengo que corregir. Y si delego absolutamente todo lo que tengo que hacer para que lo haga mi mujer, luego no me puedo quejar de que mi mujer lidere otras cosas, porque yo soy un patán, soy un vago y soy un irresponsable, que por mi irresponsabilidad mi mujer ha tenido que tomar las riendas del hogar. Pero soy un irresponsable y un necio y un insensato. Nosotros podemos ser la mejor bendición para nuestras familias si obedecemos a Dios y de acuerdo a su palabra, bien predicada y bien entendida y bien aplicada, la utilizamos en nuestras familias. O podemos ser la mayor maldición para los nuestros si quitamos a Dios de nuestros caminos y de nuestros pensamientos, es decir, si no somos responsables delante de Dios. Pero veamos lo contrario. Dice el texto de Hechos 2:46 que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es lo que hacían los primeros cristianos que tenían a Dios en su corazón y actuaban en consecuencia. Los que habían abrazado el Evangelio por la fe y creían en Cristo como debían creer, pudieron gozarse en el Señor y en la comunión de los hermanos. Y ese espíritu de alegría y de gozo se evidenciaba. ¿Dónde se evidenciaba? En que comían juntos con alegría. Con alegría. Esto es importante que lo recordemos todos, porque cuando tenemos una oportunidad para reunirnos y comer juntos, hay que cuidar las conversaciones para que podamos ser edificados. Nos disponemos a comer juntos no para crear controversias, sino que tenemos que limitar nuestra mente y nuestro pensamiento para que las conversaciones produzcan el efecto de hacer crecer, de contribuir al crecimiento, no de contribuir a las controversias. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Los que nos visitan saben cuáles son nuestras convicciones doctrinales, así que esperamos no tener que ponernos a discutir sobre lo que creemos, porque sobre lo que creemos no vamos a discutir. Es lo que creemos. Si a alguno le interesa lo que creemos, genial, lo abrazaremos como un hermano. Pero si no le interesa, la puerta está abierta. Para nosotros está más que claro, y si alguien no lo tiene claro, que asista a los cultos, que será formado en la fe. Y que en privado pregunte todo lo que tenga que preguntar y será amablemente contestado. Pero no podemos hacer que todos los que nos reunimos cuando hacemos una salida, cuando tenemos comunión fraternal en una comida, estén pendiente cada uno de la ocurrencia de cada cual a ver cuál dice el disparate mayor. Porque eso no edifica nada, sino que nos trae un espíritu de controversia y al final acabamos todos con ganas de pegarle al vecino. Error. No se puede tolerar ese tipo de conductas. Una clase de vida donde se obedece a Dios hace que podamos encontrar las bendiciones de Dios en las comidas, en medio de nuestras familias, y disfrutemos de nuestra familia, que es una bendición de Dios, y en medio de nuestros hermanos, donde también disfrutamos de los alimentos espirituales y, por qué no, también de los alimentos materiales. Vivimos en un país que está en paz y todos podemos juntarnos en paz para disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos da. Pero, hermanos, la mayor parte de los siglos el hombre ha estado en guerra.
la mayor parte de la vida de todos los seres humanos que han vivido antes que nosotros, ha habido guerras. Y han estado sufriendo lo indecible, suplicando a Dios que les permitiese la oportunidad de juntarse con sus familiares para comer juntos un trozo de pan, o para poder reunirse en la iglesia y poder participar de un culto público a Dios cuando estaba prohibido, y lo ha estado durante siglos. Y las cosas no tienen que deslizarse mucho para que en nuestro propio país dentro de poco tiempo tengamos la misma situación, a tenor de lo que vemos. Entonces disfrutemos de los tiempos de bendición que el Señor nos da, donde podemos reunirnos con nuestra familia para disfrutar de ellos por todas las bendiciones que recibimos de Dios, y también cuando nos juntamos como iglesia para recibir todo lo que Dios pone al alcance y a nuestra disposición. Dice el libro de Eclesiastés: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo, porque también he visto que esto es de la mano de Dios. Disfruta de todo lo que Dios te da, disfruta. No empieces a pensar en lo que no te da, porque entonces estarás amargado. Disfruta de lo que Dios te da hoy. Disfruta. Viviendo en obediencia a Dios, podemos encontrar la mayor satisfacción de la vida en las tareas más cotidianas, en nuestros trabajos, cumpliendo con fidelidad lo que tenemos que hacer, en medio de nuestra familia, con las comidas, donde allí sale todo lo que hay en el corazón de cada uno. Cuando nos reunimos como iglesia en el Día del Señor para la adoración pública, cuando nos disponemos, como haremos después, para tomar de la mesa del Señor. Es algo increíble al que todos somos llamados para participar. Aquí tenemos, por tanto, en nuestra escena a Cristo invitando a los suyos a comer. Cristo invitando a los suyos a comer. Son llamados a su mesa, son contados entre los suyos. Y esto es de un gran privilegio y de una muestra increíble de amor hacia los suyos por parte de Cristo. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Fijaos cómo es el Señor el que reparte misericordias. No le hizo falta esperar a ver si venían con el pescado, a ver si venían con el pan, y a ver si ellos le hacían al Señor la comida con el pan asado y el pescado. No. El Señor trajo todos los ingredientes, los preparó, y cuando ellos llegaron a la playa, el Señor les invitó a que pudieran venir a comer junto con Él. ¿Has sido tú también invitado a la mesa del Señor? ¿Has sido invitado? Pues disfruta de sus misericordias. Toma el alimento de su palabra. Digiérelo. Medita en Él. Acuérdate de todo el bien que te ha hecho. Y desde luego muestra un corazón dispuesto para servirle. Esto es lo que hicieron los apóstoles después. Esto es un ejemplo de lo que también tenemos que hacer nosotros en el servicio a su reino. Nos da tantos bienes, nos da tanto de su misericordia, nos da tanto de su amor. ¿Y ahora qué? Nos aprovechamos, tomamos la comida para nosotros y ya está lo que tenemos que hacer, ¿o hay algo que también se demanda de nosotros? Pues en todo esto tenemos que meditar. Vamos a terminar en oración.